Bueno, esta primera parte de la clase de hoy en realidad es un repaso de las fórmulas que hemos visto, porque en última instancia hay mucha cantidad de fórmulas en esta parte y tenemos que ir resumiendo un poco para después ya en las próximas presentaciones ir a la forma más práctica, ¿ya? Entonces por eso voy a repasar los principales conceptos, las principales fórmulas para ir ordenando, ¿ya? Entonces, el tema de la guía de onda, hemos analizado una guía de onda rectangular, hemos definido estas variables, ¿sí? Y hemos dicho, aquí vamos a aplicar una onda electromagnética para que se propague, ¿sí? Esa condición de propagación se cumple solamente las ondas de modo superior. ¿Y qué son las ondas de modo superior? Son las ondas que algún componente de las ondas que queremos que se propaguen tienen una componente en la dirección de propagación. Y para este caso, en este sería esta, ¿no? Esta es la componente en la dirección de propagación. Las ondas que cumplen con eso se las llama ondas de modo superior y son las únicas que pueden propagarse. Además, deben tener cierta frecuencia o cierta longitud de onda en función de las dimensiones. Entonces, para analizar qué es lo que pasa dentro de las guías de onda con el campo eléctrico y el campo magnético, cómo se acomodan aquí para viajar, hemos utilizado estas ecuaciones del texto de referencia y les hemos puesto acá, ¿no? Entonces, aquí serían las ecuaciones matemáticas de la onda que se aplica por acá, y estas serían todas las ecuaciones que se utilizan para sacar todo el comportamiento y las variables que hemos utilizado. Hemos utilizado algunas variables que nos interesan, hay mucho más, ¿no? Entonces, este juego de ecuaciones me definen, ¿sí?, los modos de propagación de las ondas transversales eléctricas, ¿sí? ¿Y qué era el modo? El modo estaba dado por estas variables, m y n, que están en todos estos argumentos, ¿eh? Aquí están n y n. Entonces, según sean los valores de m y n, esa onda se va a propagar o no se va a propagar. Eso era nuestro objetivo, ¿no? Y entonces hemos dicho, bueno, vamos a nombrar a esas ondas que se propagan y hemos dicho así. Entonces las ondas que se propagan se llaman transversales eléctricas, modo M y N. Este M y N puede ser 0, 1, 2, ¿sí? Son números enteros. Y entonces hemos dicho, los que se propagan para acá, por ejemplo, esta onda, la TE10, significa M igual a 1, N igual a 0. Y así, TE20 significa 2 y N. ¿Y qué significaba M y N? M significaba los semiciclos, ¿sí?, de la onda que se pueden ubicar dentro de esta dimensión más grande, ¿no? Por ejemplo, este 1 significa que a lo largo de esto hay un semiciclo de el campo eléctrico. Entonces, ¿qué significa el semiciclo? Significa que como estos son conductores, aquí no hay campo eléctrico y aquí no hay campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico empieza a aumentar de intensidad, llega al máximo acá y luego disminuye y hace así. Entonces las líneas de campo las hemos dibujado aquí, más juntas para indicar mayor intensidad. Entonces este era un semiciclo y ese significaba este 1. Si la onda era con 2, entonces aquí había un semiciclo así y otro semiciclo así, ¿no? Muy bien, entonces de la misma manera se puede hacer con el N. Son formas de cómo se acomodan el campo eléctrico y el campo magnético viajero y que queda encerrado en esta parte. A nosotros eso era nuestro interés. Muy bien. Ahora, como alguna idea de el campo dentro de la guía. Estamos utilizando las principales, ¿no? Aquí está, el 1, 0 sería la guía acá, se extiende por acá. Estamos mirando de frente. Y aquí sería lo que les decía el campo eléctrico, ¿ve? Aquí es 0, aquí va aumentando
aquí máxima intensidad y así disminuye, ¿no? ¿Por qué es importante saber dónde está el campo eléctrico más intenso? Porque al final de una guía de onda, al final que es un tubo rectangular, al final de la guía de onda del tubo rectangular, ¿sí? Nos interesa saber dónde la intensidad de campo es más intensa, porque después de ahí, no se olviden que después de una guía de onda, tiene que haber un cable coaxial, por ejemplo. Y la pregunta va a ser, ¿cómo voy a conectar un cable coaxial que tiene dos elementos para conectar con un tubo hueco como la guía? Para eso es necesario saber dónde la intensidad de campo es máxima. ¿Ve? Y aquí habría también, aquí están los dos semiciclos, ¿ve? Este y este. Bueno, esto ya es cuando ya existen, es M y N es igual a 1, ya la distribución del campo eléctrico y campo magnético ya no es tan sencillo dibujarla, ¿no? Entonces, acá hemos definido las ciertas variables, ¿no? La K, la constante de propagación. Entonces, esta fue una de las primeras que hemos definido. Es una constante que resultaba de esas ecuaciones que les he mostrado. Y entonces esta es una variable, por ejemplo, que depende de las dimensiones de la guía y de M y N, que son los modos. ¿Sí? También esta K lo hemos definido de esta manera. O sea que aquí, esta es la constante de propagación, aquí está el 2pi por f, de la frecuencia que estamos aplicando, y esta es la variable del dieléctrico, que generalmente es 0, ¿sí? La conductividad, y obviamente aquí está de nuevo la permitividad y el 2pi por f. Muy bien, esta ecuacióncita también nos sirve para relacionar esta acá con la constante de propagación, ¿sí? También hemos eh, hemos obtenido la fórmula para calcular esta constante de propagación. Esta es esta ecuación. Aquí está, ¿ve? Esta es esta ecuación también. De nuevo, esta también está en función del modo, del tipo de modo y de las dimensiones, además de la frecuencia. Pues fíjense cómo esta es una raíz cuadrada, entonces a este factor resulta que es el K2, es el mismo que está aquí, ¿sí? Y este factor es la constante de fase en el medio ilimitado. Entonces estamos por acá. Quiere decir que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces hemos relacionado las fórmulas. Ahí está. Importante entonces es, a continuación vamos a ver que habrá una constante de propagación para un modo, porque si cambian los valores acá, entonces va a ser, digamos que es el modo 1, 0. Entonces, aquí va a quedar m igual a 1, n igual a 0, así. Si es el modo 1, 1, entonces aquí aparece 1 y 1. Y entonces habrá una constante de propagación para el modo 1, 1, y habría que poner acá la identificación constante por propagación para el modo 1, 1. ¿Sí? A continuación vamos a hacer eso. Muy bien. Y esto también nos interesa. ¿Por qué? Porque entonces, en función, esto una vez que ya está definido el modo, son las dimensiones, este valor, esta expresión no va a cambiar, ¿sí? Y esto depende de la frecuencia. Entonces, si esto depende de la frecuencia, ¿sí? Acá está, depende de la frecuencia, entonces esto puede cambiar. Y si esto cambia, habrá que analizar este factor, ¿sí? Si este es mayor que este, si son iguales o si gana el negativo, ¿sí? Eso se hace a continuación porque eso es el análisis de la constante de propagación utilizando estas dos variables, ¿sí? Y cada una de estas depende del modo, obviamente. Entonces, aquí está de nuevo la constante de propagación, ¿sí? Y entonces, si este número, si la frecuencia es baja, entonces este número va a ser positivo y va a haber un valor de la atenuación. No nos olvidemos que esto tiene también su constante de atenuación y su constante de fase. Entonces, al hacer esto va a ser un número positivo, ¿sí? Y se dice la onda no se propaga, ¿sí? Se dice también guía opaca. Y en la práctica, cuando se pone una frecuencia aquí baja, que ya sabemos que no se va a propagar porque
este número va a ser positivo, ese valor se va a calcular y va a salir un número grande. Así es en la práctica. Es tan grande que prácticamente se dice que no se propaga. ¿Cómo cuánto tan grande? Y puede salir, por ejemplo, que esto, el valor que se puede calcular aquí puede ser, digamos, 500 dB por metro. ¿Se dan cuenta? En un metro, 500 dB es una barbaridad. Entonces, esa es la condición que en las guías de onda se dice guía opaca o guía que no se propaga. Entonces, también vamos a ver cuando esto es igual a cero, entonces la condición de igualdad. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se determina la frecuencia de corte, porque una frecuencia mayor a la de corte ya se va a propagar. ¿Sí? Quiere decir que este número negativo va a ser mayor que esto. ¿Sí? Entonces, ese es el caso en que este es igual a cero, y con este valor, haciendo estos dos parámetros igual a cero, como aquí está la frecuencia, hemos despejado la frecuencia de corte. ¿Sí? Y así sería, entonces, esa sería la condición de la igualdad, y la otra condición que es totalmente imaginaria. Ya cuando la frecuencia esto es más alta, entonces este factor es imaginario y se dice la onda se propaga prácticamente sin atenuación. Se dice la guía es transparente. Entonces, el análisis de esto nos permite saber si la guía está en condición de propagación, está en el límite para calcular la frecuencia de corte o está ya en propagación. Por eso se ha definido también aquí la frecuencia de corte, ¿sí? En función de la permitividad y la permeabilidad del dieléctrico que está dentro de la guía. Generalmente es aire, pero puede también tener otro dieléctrico, ¿sí? Y obviamente aquí también ya están las variables que me definen el modo. Si definen el modo, entonces habría que decir, si este es el modo 1,1, sería la frecuencia de corte para el modo 1,1. Entonces, conforme va variando estos dos variables, aquí hay que identificar también la frecuencia de modo, la frecuencia de corte para un determinado modo. ¿Sí? Lo mismo si tenemos la longitud de onda, la frecuencia de corte, tenemos también la longitud de onda de corte, ¿no? Aquí está la frecuencia de corte y esta sería la relación con la longitud de onda de corte, y entonces la ecuación que hemos tenido es esta. ¿Sí? Muy bien. Y aquí está de la constante de propagación. Entonces también debemos identificar aquí, ¿sí? Longitud de onda de corte para un determinado modo de propagación. ¿Ya? Entonces, es eso lo que vamos a identificar con mayor precisión a continuación. ¿Ve? Aquí estaría entonces, ya están acomodadas las formulitas, porque esta es la velocidad en el medio ilimitado. Entonces, la frecuencia de corte del modo Mn es igual a la velocidad en el medio ilimitado, a la velocidad fuera de la guía, ¿sí? Y de acuerdo a las variables que me definen el modo. Acá ya está con mayor precisión la frecuencia de corte para este determinado modo. ¿Sí? Esto también se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, también los factores de beta y las velocidades que nos hemos salteado, pero estoy poniendo solamente las fundamentales. ¿Ve? Aquí sería entonces, aquí está la constante de fase del modo M y N. ¿Sí? Aquí está la velocidad para ese determinado modo y obviamente la longitud. ¿Ve? Aquí está. ¿También? Ahora ya nos manejamos entonces con estas fórmulas siempre definidas para un determinado modo. Muy bien. Ahora, vamos a definir una variable nueva ahora ya. A continuación, esto es lo que hemos visto. Entonces, un poco estamos repasando las principales fórmulas y son estas fórmulas las que yo pongo en los laboratorios y en los exámenes, ¿no? Muy bien, este sería un poco el concepto. Esto estaba en la primera presentación de este tema, ¿ya?
el concepto es fundamental entonces. Miren, suponemos que tenemos una guía de onda rectangular con ciertas dimensiones. Y aquí tenemos unas ondas que queremos que se propaguen. Y empezamos con frecuencias bajas. Este es el eje de las frecuencias. Obviamente, cuando la frecuencia sea grande, ¿sí? No pasa nada, no se va a propagar, ¿sí? No va a poder quedar encerrada dentro de la guía de onda rectangular. Pero si se sigue aumentando la frecuencia, ¿sí? Aquí por eso se dice en esta región no hay propagación, las frecuencias son bajas para una determinada guía. Pero en la medida en que se vaya aumentando la frecuencia, va a llegar un momento en que va a aparecer ya la frecuencia de corte, de ese modo. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que si a la guía de onda le aplicamos una frecuencia de este valor, se va a propagar. Pero para este valor, también para todos estos valores superiores a la frecuencia de corte, la onda se propaga. ¿Sí? Ojo, y esta imagen quiere decir que se está propagando este modo. Ese es el que primero aparece y se está propagando. Y resulta que si seguimos aumentando la frecuencia, aparece otra frecuencia de corte para otro modo. ¿Sí? Y entonces, si nosotros aplicamos una frecuencia de este valor, ¿sí? Se están propagando dos modos. Este modo, que es el primero, se sigue propagando, y si aplicamos una frecuencia de este valor, también este, ¿ya? O sea que este rojo que está acá, una vez que está en propagación, simplemente se propaga. Aparece el otro modo, también se propaga, sin eliminar al primer modo. O sea que para frecuencias desde aquí hasta aquí, digamos, en todo este rango, ¿sí? Se están propagando dos modos, este y este. Entonces, en la práctica, por eso, ¿sí? No se va a trabajar en estos límites, se deja cierta tolerancia por acá. Aquí un rango de tolerancia y aquí un rango de tolerancia, y se dice, si usted trabaja dentro de este rango, van a propagarse dos modos. Y después aquí aparece un tercer modo. Y entonces van a decir, si en cierto rango que da el fabricante en función de las dimensiones, eso le aconseja, le dice, este es el rango de operación, y si trabaja dentro de este rango, hay tres modos de propagación. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es el concepto de los modos con los que hay que trabajar, ¿ya? Entonces, veremos ahora el nuevo parámetro. Este es el parámetro que se define como la relación entre la velocidad de fase y la velocidad de fase en el vacío. Pero en realidad se llama impedancia transversal relativa. ¿Ya? Fíjense, acá está B sobre B sub 0, o esto sobre esto. Y aquí se tienen las dos impedancias, ¿sí? Esta es una impedancia que la vamos a definir y esta es otra impedancia que vamos a recibir, que la vamos a definir, ¿sí? En función de cuando la onda ya se está propagando. Entonces aquí hay una relación, pero este gráfico está relacionando esas velocidades, esta relación de velocidades o esta relación de impedancias, ¿sí? En función de los modos. Nada más que esto es para una guía cuadrada. Las dimensiones son iguales. Después vamos a ver que esas ondas cuadradas en la práctica no se utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen unos modos que se llaman modos degenerados y que por eso no se utiliza. Muy bien, entonces tendremos que analizar ahora estas nuevas variables que estamos definiendo acá. Fíjense que es lo mismo. Esta relación es lo mismo que esta. Esta nos interesa, esta es la nueva, ¿ya? Ahí está, acá la definimos. Siempre recurrimos a nuestras ecuaciones, ¿no? Nuestras ecuaciones referenciales. Y aquí está esta variable. ¿Sí? Ya hemos visto la constante de propagación, hemos visto el K, sabemos las dimensiones, entonces esta es la que nos falta, ¿no? Está acá estas dos ecuaciones, ¿ya? Y por definición, esta se llama impedancia transversal. Se define como esta relación entre esto y esto. Obviamente que hay que trabajar con todo esto para obtener una fórmula más o menos adecuada, ¿no? Esa parte no lo estamos viendo si no estamos tomando las fórmulas ya más de uso práctico, ¿sí? Esto quiere decir que hay varias relaciones que faltan acá, pero se puede demostrar
que esta impedancia transversal también se define de esta manera. Esto ya a nosotros es más manejable, porque aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la constante de propagación y tenemos sus parámetros y podemos trabajar con ellos, ¿sí? Esta es la relación que vamos a utilizar. Entonces, esta constante de propagación, cuando se está trabajando, se vuelve simplemente imaginaria, ¿no? Entonces, para que en propagación, esto quiero decir, ¿no? ¿Sí? No hay atenuación y esto solamente sería la variación de la fase. Muy bien. Entonces, pero aquí también tenemos la variación de la fase. Este también es el beta. Entonces podemos reemplazar ese beta y aquí poner el J beta, la J se van a ir. Nos va a quedar esta fórmula, ¿ve? Acá está, ¿sí? Y aquí estamos reemplazando beta. Ojo, pero esto no sale tan directo que está acá, ¿no? Hay varias cositas que hacer y sobre todo utilizar esa relación de B sobre B sub 0, que en última instancia es este sobre este también, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí aparece de nuevo una nueva variable que se llama impedancia intrínseca del medio dieléctrico que llena la guía. Es otra impedancia. Entonces, hay una impedancia transversal y una impedancia intrínseca del medio dieléctrico, si es en caso del aire o de lo que tenga la guía como contenido. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, es por eso que debemos definir esta variable y encontrarla también, ¿ya? Esto lo asumimos y lo tomamos de esta manera. Ahí está, ¿eh? Así es la definición, ¿no? Esto quiere decir que hay varios pasos, como les digo, ¿no? Tanto para sacar de esta con esta fórmula, después sacar esta, y después es dividir estas dos, ¿no? Que ya hemos visto que es igual que B sobre B sub 0, para obtener también la fórmula de impedancia intrínseca del medio dieléctrico, ¿sí? Si es aire, va a ser la del aire, esta CTD. Muy bien. Entonces, podemos definir mejor el parámetro de impedancia transversal, ¿no? Y relacionar a las dos. Muy bien, ya tenemos esta impedancia intrínseca y esta. ¿Qué relación hay entre las dos? ¿Sí? Esa es la ZD por definición, ¿ya? Y en el caso, ¿qué sería físicamente esto? Si la guía está llena de aire, como generalmente es, ¿esta qué sería? Sería la impedancia del aire. Y la impedancia del aire. Y ya en propagación, ustedes han debido ver que este es un valor que se resuelve de las ecuaciones de Maxwell también y tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la impedancia del aire? Es este valor. Aquí está. 376.7 ohmios, ese es el valor de la impedancia esta intrínseca, si es el aire. Y aquí está la longitud correspondiente, ¿ya? Entonces, por eso es que si esta es la impedancia del aire y queremos adaptar con una antena, queremos adaptar una señal que está viniendo por el aire con una antena. Bueno, ¿cuál es la impedancia del aire? Es esta. Entonces la antena tiene que tener una impedancia aproximadamente igual que esta, ¿no? ¿Para qué? Para tener una buena adaptación. Entonces estamos adaptando la impedancia de la antena con la impedancia del aire. Y este es el valor para lograr esa adaptación. Por eso es que las antenas, para buscar adaptación, tienen el valor de 300 ohmios. Si vemos la primera parte, repasan lo que hemos visto, las impedancias de las líneas de transmisión que se ponen para las antenas allá arriba son de 300 ohmios. ¿Por qué? Porque la antena tiene 300 ohmios. El cable coaxial que baja por acá o el otro también tiene 300 ohmios. Entonces, siempre hay que buscar adaptación. Línea de transmisión, antena e impedancia del aire. Esta es una manera de hacerlo, ¿ya? Entonces, la relación entre esta impedancia y esta es la que hemos presentado en el gráfico anterior, ¿no? Aquí está. Eso está repetido, ¿ya? Bueno, finalmente entonces, ¿qué nos va a interesar ahora de todo esto para nosotros? Nos va a interesar que
la relación de estas dos impedancias que están acá. Y en el caso en que sea aire, aquí lo reemplazamos por la impedancia que ya conocemos. Y esta sería nuestra fórmula más práctica para calcular la impedancia transversal para una guía de onda llena de aire. A esta impedancia transversal también se llama la impedancia característica de la guía de onda. Y entonces, si comparamos las variables de la guía de onda y de las líneas, estamos repitiendo los conceptos, ¿no? Este sería el equivalente a la impedancia característica de la línea de transmisión. Después hay la constante de propagación, con atenuación y constante de fase, ¿sí? Esos son los mismos conceptos. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería presentarles hoy. Mañana vamos a continuar un poco para ver ya las fórmulas finales, porque nos faltan prácticamente 2 clases más y terminamos esta primera parte, ¿ya? Y no se olviden que después de finalizar esto ya tenemos programado el primer parcial. Así que les voy a mandar ahora al auxiliar docente, toda la documentación que tenemos, así también como los solucionarios, para que vayan un poco revisando esto. Muy bien, eso sería todo.